Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en la que tendremos oportunidad de asistir a una conferencia que creo que será de gran interés para todos ustedes. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de enero de 2019 y recogida en el acta número 337, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la conferencia titulada Humanismo y propaganda política de los franceses en la Guerra de la Independencia, a cargo del ilustrísimo señor profesor don José María Maestre, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Será presentado por la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar a Con su permiso, señor presidente. Fortitudo es considerata periculorum susceptium elaborum perpetuum. Autoridades, compañeros académicos, querido Pepe, todos amigos, con esta frase Cicerón en su De Inventione quería decir que la fortaleza moral, la fuerza interior, proporciona la capacidad de afrontar las contrariedades y llevar adelante cualquier clase de empresa a pesar de los contratiempos. Pues bien, señores, esta frase describe a la perfección al profesor don José María Maestre, nuestro conferenciante de hoy. Una persona verdaderamente capaz de programar, desarrollar y ejecutar cuantos proyectos sean necesarios, todos a la vez, multiplicándose y sin desfallecer. Su currículum vitae es tan brillante y extraordinario que resulta apabullante y apenas podremos hacer aquí un esbozo de él. Cursó estudios de bachillerato y universitario siempre como becario y se licenció en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, donde coincidimos, en 1978. Con solo 22 años, ganó en Madrid por concurso oposición libre una plaza de catedrático de latín de enseñanza secundaria, convirtiéndose así en el catedrático de instituto más joven que ha habido en España en todas las disciplinas. En 1983 se doctoró en Filología Clásica en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del doctor Juan Gil. Su tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y se hizo merecedora del Premio Extraordinario de la Universidad Hispalense y del Premio Nacional de Doctorado de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En 1984 se incorporó a la Universidad de Cádiz como profesor adjunto, ganando en 1986 con el número 1 de la oposición la plaza de profesor titular de Filología Latina, que ocupó hasta 1991, cuando tomó posesión de la cátedra, que ganó también por concurso oposición a los 35 años, siendo el catedrático de Universidad de Latín más joven desde la entrada de la ley de 1983. Especialista en latín renacentista, es autor de más de un centenar de publicaciones sobre la producción latina del siglo de oro hispano, lo que le ha merecido el reconocimiento de 5 sexenios de investigación, el máximo posible desde su incorporación a la universidad en 1984. Sus trabajos posteriores a la tesis doctoral le han hecho ganar también diversos premios, entre los que descuella el Premio Nacional de Investigación Científica en 1983, desde su incorporación. Del Ministerio, este premio del Ministerio de Educación y Ciencia para profesores de enseñanzas medias.
Ha dirigido o dirige 9 proyectos de investigación de la Dirección General de Investigaciones Científicas y Técnicas. También es director de la Red Internacional de Excelencia Europa Renaissance del Ministerio de Economía, en la que coordina desde 2012 textos grecolatinos para la construcción de Europa, donde participan 35 universidades españolas y extranjeras, además del CSIC. Ha sido el investigador principal de 2 proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, junto con el grupo de investigación Elio Antonio de Nebrija de la UCA, creado en 1988, uno de los mejores subvencionados en su especialidad por nuestra comunidad autónoma. Ha dirigido 42 tesis doctorales, 17 tesis de literatura, de licenciatura y 9 trabajos de investigación para la obtención del diploma de estudios avanzados, todos ellos evaluados con la máxima calificación y que han conseguido más de una docena de premios nacionales por las 3 sociedades clásicas españolas: Sociedad Española de Estudios Clásicos, Sociedad Española de Estudios Latinos y Fundación Pastor, publicados por el Instituto de Estudios Humanísticos en colaboración del CSIC en la colección de textos y estudios Palmirenus, de la que es también director. En reconocimiento de sus méritos, fue nombrado evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ANEP desde 1994. En 2008 fue designado por la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, para el panel de expertos de la Comisión Nacional de Acreditación al Cuerpo de Profesores de la Comisión Nacional de Acreditación al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y ha sido nombrado por la Agencia del Sistema Universitario Gallego y por la Agencia de Gestió de Ayuds Universitari de Recerca de la Generalitat de Cataluña como experto para evaluar también los tramos docentes de investigación de las universidades gallegas o proyectos de investigación en las catalanas. Desde 2016 es miembro también de la Comisión de Investigación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. En 2018 fue nombrado evaluador de los diseños de investigación a nivel nacional del campo 11, Filosofía, Filología y Lingüística, por la ANECA y la CENAI. En 2019 fue elegido secretario y en 2020 se le acaba de proponer que pase a ser el presidente de la misma. Su reconocimiento en el mundo científico ha llevado el nombre de la UCA a lo largo y ancho de nuestro país y fuera del mismo, por su pertenencia a más de una docena de comités científicos de las mejores revistas y colecciones de su especialidad, por haber sido nombrado ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, por haber impartido más de un centenar de conferencias o cursos en casi todas las universidades españolas y algunas de las mejores extranjeras, por haber participado en los tribunales de más de 60 tesis doctorales en casi todas las universidades españolas, y por haber sido nombrado miembro de numerosas sociedades científicas de nuestro país o de fuera, como la Academia Latinitati Fueguenda de Roma, por haber creado y dirigido con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón el Instituto de Estudios Humanísticos, en el que participan varias universidades españolas y diversas entidades públicas, por ser el director de más de 70 publicaciones de dicho organismo y sobre todo de la colección de textos y estudios Palmirenus, ya nombrada, que se han publicado por el CSIC. Por haber sido presidente de la Delegación Gaditana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos desde 1988, presidente de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos desde 2000 a 2012, por haber sido elegido en 2011 académico correspondiente por Cádiz de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba, por haber sido elegido en 2018 presidente nacional de la Sociedad de Estudios Latinos y sobre todo por haber recibido el prestigiosísimo Premio Internacional Arpino Città di Cicerone 2018. Ha sido el organizador principal de 8 congresos internacionales y 2 nacionales de su especialidad. Asimismo, ha sido comisario científico de 2 exposiciones y ha dirigido más de 50 cursos científicos.
ha desempeñado en 1988 a la actualidad, de manera prácticamente continuada, la función de director de diferentes departamentos de la UCA, desde el macrodepartamento primitivo de Filología hasta el de Filología Clásica actual. Durante muchos años ha sido miembro del claustro y del Consejo de Gobierno de la UCA, así como de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido también durante varios años representante de los directores de departamento en Consejo de Gobierno y participado en numerosas comisiones del mismo. En calidad de presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos, promocionó, argumentó y elevó a la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados la proposición no de ley aprobada por unanimidad relativa a la declaración del latín y del griego como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, como consta en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del día 27 de febrero de 2019. Por todo esto, y muchísimo más que no tenemos tiempo de detallar, dentro de su decisiva contribución a la filología clásica y al conocimiento del latín humanístico, el comité organizador del VII Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico y los estudiosos de distintas manifestaciones de los Studia Humanitatis y la tradición clásica le rendirán un merecido homenaje del 19 al 24 de octubre en Alcañiz, dentro del curso académico 2021 en el que cumplirá 65 años. Querido Pepe, sé que no te complace que haya hecho público esto. Me refiero a que, como respuesta a mi pregunta de por qué no querías este homenaje a tu persona, me mandaste el enlace de YouTube de la antigua canción de Gigliola Cinquetti, Non l'età, que por cierto ganó en 1964 primero el Festival de San Remo y después, el mismo año, también el de Eurovisión. No tengo edad. Esa fue tu humilde respuesta, que creo yo que es justo que haga pública yo aquí. Querido compañero, profesor y codirector de mi tesis doctoral junto con el profesor Juan Gil, tu energía de científico estudioso infatigable, activo y activista en favor del conocimiento de la lengua latina y de la importancia del mundo clásico en tiempos tan difíciles para la valoración social de las humanidades. Es verdaderamente admirable todo lo que has hecho. Con personas como tú nunca perderemos el norte de nuestras raíces. Todo un lujo y un privilegio tenerte aquí para hablarnos de humanismo y propaganda política en la guerra de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don José María Maestre, para desarrollar su conferencia. Bueno, lo primero que quiero es que las palabras totalmente, en fin, es un sobrepujamiento radical, lo que acabamos de escuchar. Tenéis que partirlas primero por la mitad, después lo que os quede por otra mitad, después por otra mitad y al final, muy abajo, ya me encontraréis allí. Yo soy una persona de pueblo, mis padres tenían una tiendecita pequeña y pude estudiar gracias a ellos y todo lo demás sobra, literalmente. Cuando me dan estas cosas, lo que me dan es un disgusto enorme, lo digo francamente. Y además es que luego cuando escuchéis la conferencia, pues vais a decir, ¿y todo esto para qué? ¿Para decir esta tontería? Entonces, dicho esto, comienzo por dar las gracias, como no, a la propia Academia de San Romualdo, a los presidentes, secretaria, los miembros, tanto los que están aquí como los que estáis ahí sentados, al público en general, por la amabilidad de haber venido a escucharme. Hoy es un día muy especial. Es un día especial porque se aprueba la ley de educación y tenemos que tener totalmente claro que lo que hay que hacer es un llamamiento a las fuerzas políticas para que la hagan entre todos. Cualquier planteamiento en el que esto lo haga una ley unos pero no los otros y todo lo demás irá absolutamente mal. La conferencia
que voy a dar en cierta manera, ya no sabía que esto iba a coincidir, pero va en la línea que tanto el profesor Juan Gil como yo mismo llevamos desde hace algún tiempo. El dar conferencias que dejen absolutamente claro que sin el latín y sin el griego, la historia, y cuando decimos la historia, no es la historia de Grecia y de Roma, sino la historia de Europa, la historia del mundo, no podrá ser bien interpretada. Voy, por tanto, a hablar de un tema que en principio puede despistar a tirios y troyanos, porque va a ir a pensar, pero bueno, este señor, ¿qué va a hablar aquí de humanismo y propaganda política de los franceses en la guerra de la independencia? Precisamente elegí el tema porque estoy en San Fernando, y San Fernando, ahí está el puente Suazo, donde empezaba la España libre, y de allí para atrás teníamos el Pilar de los franceses y teníamos esto. En unos momentos en los que se nos vende que puede haber revoluciones, no piensen ustedes en una concreta, en la que pueden salvar al mundo en el siglo XVIII, ni más ni menos que en Francia tenemos la Revolución Francesa. Y eso lo deja muy claro esa pintura que tenéis ahí, en la que aquello de liberté, fraternité, égalité, esas máximas se nos vendían como que iban a salvar no ya a España, sino el resto de Europa. Sin embargo, vamos a comprobar que eso no es del todo así, como iremos viendo. Es mucho peor de lo que nos podemos ni siquiera imaginar. Nos vamos a centrar en un momento más a viajar todos a Londres, y vamos a ir al Museo Británico. Y vamos a ir allí porque allí está la piedra Rosetta. Como saben ustedes, esa es una piedra fundamental para el descubrimiento de cómo eran los antiguos ideogramas del egipcio. Pero, ¿eso cómo se descubrió? Pues se descubrió, ¿por qué? ¿Porque los franceses fueron allí buscando ciencia? No. Los franceses, igual que hicieron en el resto de Europa, iban rapiñando todo lo que podían, iban abriendo tumbas y abriendo tumbas de faraones y tumbas posteriormente en las iglesias para ver qué se encontraban y expoliar y robar. Esto es una cosa que es así. De hecho, si nos vamos en el propio Inglaterra a British Library, y si nos vamos en Francia ni más ni menos que al Louvre, ahí tenéis el asunto, nos vamos a encontrar con un panorama desolador. ¿Por qué? Porque Napoleón, y en el caso de España, colocó a este buen señor, a José Bonaparte, como rey. Esto lo sabemos todos. Pero ese rey lo que hizo fue tener una serie de generales, y en la cosa que nos ocupa, porque voy a contrastar sobre todo con Sevilla, que es lo que tenemos más cercano frente a San Fernando, el mariscal Soult se encargará de hacer unas cosas tremendas. Entre ellas va a coger todos los cuadros de Murillo, que bien sabéis, y se los llevó, cuadros que todavía tenéis, Fray Junípero y el mendigo, ese que tenéis ahí, está allí, luciéndose en el propio museo, cuando realmente tendría que estar aquí. Pero si todo esto es tremendo, si lo que sufrimos en aquel momento fue un expolio absolutamente radical, mucho peor es lo que voy a comenzar a contar ahora y que quiero ilustrar con esa imagen. Una imagen en la que ahí tenéis ni más ni menos que habían llegado, porque la invasión viene de norte a sur, llegaron a Burgos y localizaron, ya lo veremos luego despacio, los huesos del Cid Campeador. E inmediatamente después, ya de sacados, ahí tenéis el rebusco para abrir la tumba en un grabado de la época. En ese momento se le da luego una orden de que después de haberlos sacado y después de haberlos dislocado, que vuelvan a meter al Cid Campeador de nuevo en la tumba, cuando habían abierto como 15 tumbas a su alrededor y ya no se sabía de qué huesos eran los de unos y los de otros. Ahí tenéis cómo de donde estaba se le va a trasladar después a la propia catedral de Burgos, y ahí teníais la tumba anteriormente. Pero todo esto está en el norte, y sin embargo yo no me voy a fijar en eso, me voy a fijar rápidamente en una figura muy conocida, en Benito Arias Montano, un humanista, uno de los grandes humanistas de la historia. Entre otras cosas, si os fijáis en el libro, lo que lleva es la políglota en la mano y al lado otro de los tomos.
Esto fue una revolución total. El gran filólogo que sabía latín, griego y lenguas orientales y que podía cotejar para hacer lo que hizo. Evidentemente esto le trajo problemas con la Inquisición. El gran filólogo que al mismo tiempo fue político, que cuando se va a anexionar a Portugal inmediatamente se le envía por parte de Felipe II para intentar que entrara como de hecho consiguió el país sin que hubiera ningún problema, aparte de alguna batalla, pero poco importante, bajo el reinado español. Como no podía ser de otra manera, en Sevilla, que es donde me voy a ceñir, el propio cuadro, ya lo veis, si nos vemos para atrás, lleva la Cruz de Santiago y evidentemente cuando llega a Sevilla va a ser prior ¿de dónde? Pues de la iglesia de Santiago de las Espadas, que lo tenéis ahí, está en la calle San Vicente, en la parte del río, para que nos podamos entender. Ahí tenéis otra visión de esto. La iglesia es esa, y él cuando muere va a ser enterrado ahí, aunque ya no lo podréis ver ahí. Ahí se le va a trasladar en un primer momento a la catedral de Sevilla, después ya por Ceperos va posteriormente, ya estamos en el 38, a llegar al Panteón de los Hombres Ilustres de Sevilla, que como sabéis está en la Facultad de Bellas Artes en Sevilla. Pero ahí llego al punto ya en el que comienza mi conferencia, porque evidentemente todo esto nos hace la idea de que de los franceses, oye, aprendimos a que hubiera un panteón de hombres ilustres, que de los franceses aprendimos, pues oye, que la cultura llegó a hacer el Louvre y no nos percatamos que lo que esconde todo eso es una falacia y que lo que hicieron es lo que ahora vamos a descubrir. Para eso, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en la historia que voy a trazar hay un cambio radical. En el Renacimiento lo que nos encontramos es con una élite que sabe latín, que sabe griego y que sabe cosas frente a la mayor parte del pueblo que no las sabe y que no sabe esos idiomas. Cuando llega la Revolución Francesa, todo para el pueblo. E inmediatamente se va a seguir cultivando las lenguas clásicas, sí, pero traduciéndolas al francés, al español y a las distintas lenguas vernáculas. Lo importante era transmitir, se decía, la cultura para el pueblo. Esto encaja muy bien con la idea de que formemos museos, que formemos panteones aparentemente. Al mismo tiempo, cuando hay una invasión de la índole de la que hablamos ahora, todas las fuerzas armadas tenían que alojarse en un sitio determinado. ¿Dónde hacerlo? En esa invasión que viene del norte al sur, ¿dónde se alojaban los miles de soldados franceses que tenían que asentarse? En los conventos. Lo primero que se hizo fue dar una disposición para largar fuera, como ya había hecho Carlos III con los jesuitas, a todo el mundo fuera, y ahora se va a hacer con carácter general a las distintas órdenes. Esto, terminada la guerra, para desgracia de España, vendrá el trienio liberal, vendrá la desamortización de Mendizábal, vendrá todo lo que vino y harán exactamente igual porque no aprendimos la lección del 13. Y eso hará que cuando llega Pío Baroja y hablamos del árbol de la ciencia a principios del 20 y preguntan allí en el libro, pero ¿cómo es posible que España, que tuvo un país, que fue un país con un desarrollo tan tremendo, que tuvo unos siglos de oro como los que tuvo, ahora tengamos unas tinieblas como las que tenemos? Porque se expulsó a toda la élite intelectual de las distintas órdenes religiosas y a partir de ese momento hubo un apagón literal en lo que tenemos. Esto nos ha traído un retraso cultural totalmente tremendo que tenemos que pensarnos todos para que no vuelva a ocurrir. Bien, dicho eso, ahora, y muy rápidamente, esto irá muy rápido, ustedes verán, este señor no le va a dar tiempo de esto. Ya uno tiene las tablas suficientes como para saber lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer en estos casos es traer un material que ustedes leerán en casa y que yo simplemente le voy a ir trazando y explicando para que luego ya se entretengan si es que les apetece. Si no, lo tiran al cubo de la basura, que tampoco pasará absolutamente nada, créanme. Bueno, vamos a ver ¿qué pasa con el Bueno de Arias Montano cuando muere en Sevilla? Ese gran humanista del que acabamos de hablar, ¿qué pasa con él?
Pues cuando muere, se dice, lo tenéis ya en el 1, el texto 1, que por disposición de los jefes que entonces mandaban en Sevilla, su cadáver fue trasladado desde el convento de Santiago de la Espada a la catedral. En Nicolás Díaz y Pérez, esto lo dice Morales Oliver, Díaz y Pérez, sin embargo, dirá en un primer momento que el que toma la decisión de eso fue el general Schulz, lo tenéis en el texto 2. Mi querido maestro, el profesor Holgado Redondo, va también a entrar por esa puerta y entra diciendo en el texto 3 que no fue en 1811, sino en 1810. Luego veremos que empieza la cosa en 1810, a eso se refiere, pero lo que ellos estaban diciendo realmente fue en el 11. Ya ahí el propio profesor Holgado, como filólogo, un gran filólogo que fue, ya empieza también a trabajar con las inscripciones latinas, que explican bastante de lo que ahora yo voy a contar. Lo tenéis hacia el final, pero como luego vamos a hablar de ellas, no tengo por qué hacerlo ahora. Pero sin embargo, Díaz y Pérez, como veis, en 1884 entra en una obra que se llama Ampliaciones y rectificaciones de lo que había contado anteriormente, y dice, entra por una tesis ya distinta, y dice: por un decreto del intruso rey José Napoleón de 6 de marzo de 1809 se mandaba que las cenizas de los varones ilustres que se hallaran en las iglesias reformadas se trasladaran a las catedrales. Entramos ya en un cambio radical. Ya no es una orden de un mariscal, sino que hay una disposición general que parece que está alumbrando todo esto. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es esa orden del rey intruso? Antes de llegar a ella, nos vamos a ver, a entretener con mi maestro Juan Gil, viendo cómo muere Arias Montano. Tenemos en el texto 5 el testamento, que sabemos que fue redactado el 28 de junio de 1598. Sabemos además que se entrega el documento en julio de ese mismo año, el día 2, que lo firma también ese mismo día 2 en la morada de la señora doña Ana Pérez, que sabemos que eso estaba cerca de lo que hoy llamamos el Instituto Pino Montano, para que nos entendamos todo eso. Bueno, que es el campo de flores y toda esa historia. Y sabemos que esto es lo fundamental, en el texto ya 8, que con exactitud Arias Montano murió el 6 de julio de 1598. Inmediatamente los contemporáneos, en este caso Francisco de Miranda, nos dice en el texto 9 que ahora ha visto que el dicho Arias Montano es fallecido e pasado de esta presente vida, e que vido su cuerpo difunto en la sacristía del monasterio de los caballeros de esta ciudad. Bien, en el texto 10 se vuelve a insistir que se le ha visto difunto y por tanto lo deja a un lado. Lo único que se nos dice es que es el convento de Santiago. A continuación, una vez que ha fallecido nuestro humanista, se le va a enterrar. Y se le va a enterrar de acuerdo con lo que él deja escrito. Ahí lo tenéis en el texto 11, la disposición testamentaria, que como sacerdote que había sido quería un entierro cristiano, y es el que se le va a dar. Y se le va a dar en un primer momento, murió con 71 años y realmente no estaba previsto que falleciera. Se le mete en la caja, se le deja allí cerca de la propia sacristía, pero a la espera de que los discípulos, y entre ellos sobre todo Pedro de Valencia, pudiera redactar las inscripciones pertinentes para ponerlas. Esas inscripciones las tenéis ahí a continuación, y no voy a entrar porque esos latines poco os importan y por tanto podemos prescindir de ellas. Tan solo voy a leer la segunda, que es la más larga, porque de alguna manera os va a presentar al personaje, el currículum vitae de Arias Montano.
en la esperanza de la resurrección, en honor de Benito Arias Montano, doctor en teología, de valor totalmente probado por la amistad y testimonio y padres del Concilio de Trento en el que participó, y de todos los doctores, por el favor divino, conspicuo intérprete de las Sagradas Escrituras y diligente pregonero del testimonio de Jesucristo, profundo conocedor de las lenguas antiguas, gran estudioso de todas las buenas disciplinas, poeta laureado, luminaria reluciente de la Sagrada Orden de Santiago y de todo el orbe cristiano, comendador de Palay Correa, prior en otro tiempo de este monasterio sevillano de Santiago de la Espada, capellán de Felipe II, hombre sin igual y muy por encima de cualquier título y monumento. Como veis, una cosa tremenda. Todo un currículum metido ahí en un latín pulcro, que luego con ligeras variantes va a ser el que va a seguir, el que va a seguirse para ponerlo, como dirá Rodrigo Caro, cuando en el texto 16 dice que está enterrado en la iglesia de su convento, en la capilla mayor del lado de la epístola, levantado del suelo, y allí está la inscripción en mármol blanco, que con ligeras, como dice el profesor Orgado, retoca esto, pero realmente esta segunda es la que va a trazar esa historia. Bien, hasta aquí esto puede resultar un poco aburrido, porque era presentar al personaje. Pero ahora vamos a entrar en que esos franceses están bajando. Y cuando bajan, vamos a ver, entran por Alcañiz, por ejemplo, donde está el Instituto de Estudios Humanísticos que se ha señalado aquí. Y Taboada, en la revuelta, en Apuntes de Alcañiz, dirá: el enemigo, no contento con derramar sangre inocente, poco satisfecho con sus brutales apetitos, quiere destruir los edificios más sólidos, derriba iglesias, conventos, fábricas, casas linajudas, puentes, todo cuanto representa cultura, riqueza y creencias del pueblo. Ahí empieza ya en el norte, van bajando, y se irán de allí al monasterio de Santa María Real de las Huelgas, en el que, ahí tienen ustedes, en la página de Wikipedia hay un buen investigador, en este caso, que sí ha escrito una cosa razonable, y verán cómo, ni más ni menos que en una cosa realmente preciosa del medievo, todas las tumbas fueron abiertas. Estos enterramientos sufrieron un grave expolio durante la época de la ocupación por las tropas francesas de Napoleón en el siglo XIX. Muchas se han podido recuperar, pero la mayoría dirá no. Hay un libro de Nieves con Costrina, que es realmente magnífica, Polvo eres, peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos, en los que nos va a hacer ver cómo los cadáveres fueron cambiando de un sitio para otro, y ella, aunque no sabe bien lo que está diciendo, el trasfondo último que ahora vamos a descubrir aquí, pero se da cuenta que los cadáveres esperaban a viajar de un lado para otro en el país. Ella se centra, y para mí es divertido, en el Cid Campeador, que ya vimos lo que ya presenté, que estaba enterrado en San Pedro de Cardeña, y en 1808 llegarán los franceses, pero buscando, claro, ni más ni menos que a ver con qué se enterró, pero sobre todo tener un hueso del Cid Campeador. Pero cuando llegaron, ya habían llegado algunas tropas que mandaron antes, y todo lo que había era un desbarajuste importante de huesos. ¿Cómo supieron que eran los auténticos? No lo supieron, y como por aquel entonces no había forma de desmentir unos huesos, cogieran los que cogieran, iba a colar. Dice esto porque posteriormente en las tumbas de Burgos se han hecho ADN de los distintos huesos que nos encontramos en las distintas cajas, y ahora no coincide el ADN de unos con otros, lo cual nos implica que todo aquello fue cierto y que aquello fue un rebuco como se nos está describiendo. En la García Luengo, por no citar ya a esta mujer que leo, el libro es totalmente divertido, porque ella además tiene una chispa, como oís en la radio también, realmente tremendo. Bueno, pues García Luengo, ya en 1908 también trabajó, pero en este caso viendo que en la propia colegiata de San Isidoro, allí, además de alojar los soldados sus caballos, profanaron la colegiata, las sepulturas del Panteón de los Reyes, en busca de alhajas que la soldadesca suponía que estaban en los sepulcros. Y, evidentemente, del norte al sur. Mi pueblo se llama La Victoria, Córdoba.
Y mi pueblo se llama La Victoria porque en la avenida de la Victoria en Córdoba, la avenida central, había un convento que luego desaparecería en el siglo XIX, que se llamó a partir de 1510 Nuestra Señora de la Victoria. Pues si vamos a la historia, yo mismo que trabajo sobre eso y estoy exhumando documentos hasta ahora no vistos, ahí tenéis uno de un poder notarial, en la que además de haberlo destrozado, derrocado, vendido sus rejas y puertas interiores y hundido mucha parte de él y reducido a pacar su famosa iglesia o inutilizado sus principales, en fin, no dejaban piedra sobre piedra. Esa era liberté, egalité, fraternité. Esto era lo que se nos vendía, con un montón de ilustrados que además teníamos dentro, que nos decían que lo que nos venía era la salvación. Pero la realidad es la que estoy no describiendo yo, sino describiendo los propios textos que ya veis lo que están contando. Evidentemente esto puso contra las cuerdas a la propia plana mayor ideológica de los franceses. ¿Qué hacer? ¿Cómo justificar esta horda de barbarie? Y allí no olvidemos que teníamos dos personas tremendas, de una inteligencia sin par. En Sevilla, Alberto Lista, catedrático de Latinidad, de Humanidades, que hará inscripciones, pues lo veremos, y que está al servicio de los franceses. Pero si este era importante y poco conocido, el segundo, que es el director de la Gaceta, el director del BOE, que porque el BOE es un heredero de la Gaceta de Madrid. En ese momento, ¿quién es? El abate Marchena. A los hispanistas se les llena la boca diciendo que era ni más ni menos que el nuevo aire de lo que venía. Un señor que falsifica a Petronio para poner unas notas y justificar con las notas ese pasaje en el que se viola a una chica pequeña, y las notas lo que vienen a decir es que el vencedor tiene el poder de poder hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que se nos cuenta en las notas en francés del abate Marchena, con independencia de que luego pueda tener una buena pluma en aquello o en lo otro. Pero evidentemente esto iba así. Ante esa situación, la plana mayor de los intelectuales de la época se reunió en Madrid y deciden ver cómo atajar el problema. Y el 8 de marzo nos encontramos en la Gaceta de Madrid, el 9, perdón, pero con fecha de 9 de 8 la decisión, lo que tenéis en el texto 22, en la página 4. Don Joseph Napoleón, por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias, queriendo que las cenizas de las personas que por su alta jerarquía, por eminentes virtudes o por grandes servicios hechos a la patria merecieron el aprecio y gratitud de ella, sean conservadas con el honor debido y atendiendo al mismo tiempo a que por todos los medios se proporcione el adelantamiento de las artes, hemos decretado y decretamos lo siguiente. Artículo primero. Los cuerpos de los reyes, reinas y demás personas reales que existan en las iglesias de los monasterios y conventos suprimidos en la ciudad de Burgos y su territorio serán trasladados con sus lápidas, sepulcros u otros monumentos que les estén consagrados a aquella iglesia metropolitana. Artículo segundo. Lo mismo habrá de ejecutarse con los demás cuerpos de personas reales depositados en las iglesias que se suprimieron en otras partes, trasladándolos a la catedral o colegial del pueblo. Artículo tercero. Los sepulcros que en las mismas hubiese de varones ilustres y distinguidos por sus altos hechos y servicios a la patria, se trasladarán también a la iglesia que quede existente en el propio pueblo. Artículo cuarto. Los demás monumentos de personas ilustres o desconocidos que merezcan conservarse para la historia de las artes se recogerán depositando sus cenizas en otra iglesia a fin de reunirlos en otra corte en el museo que ha de formarse, de objetos relativos a ellas para utilidad de sus profesores. Artículo quinto y último. Nuestros ministros de negocios eclesiásticos y interior se encargarán de llevar a cabo todo esto. Los franceses no expolian.
Los franceses no están haciendo nada de lo que aparentemente estamos viendo. Los franceses lo que quieren hacer es traer la cultura y quieren localizar ni más ni menos que a nuestros reyes, los huesos de nuestros reyes de Burgos, que ya habían sido sacados de sus tumbas, y llevarlos evidentemente a un museo en la catedral para que ese pueblo que poco ilustrado pudiera ilustrarse. Esto fue así. Y evidentemente a partir de ahí ya tenemos una propaganda que lo que hace es intentar camuflar esa horda de barbarie que se nos tenía de una manera sutilmente inteligente. Oiga, que yo no estoy robando nada, estoy preparándolo todo para llevármelo allí y que vean ustedes lo que tenemos delante. Pero la realidad era distinta, completamente distinta. Vámonos a Sevilla. El libro de mi querido amigo Manuel Moreno Alonso, Sevilla Napoleónica, es un gran libro. Yo tengo la gran suerte de haber trabajado con él, incluso me ha ayudado, y repito en gran parte que leáis eso para toda la parte de esa Sevilla francesa. Pero a mí me gusta buscar mis fuentes, porque me gusta siempre irme a otras cosas. Y ahí Antoine Laurent Apollinaire Fait, lo tenéis en el texto 24A y siguientes, escribe una obra, que ahí lo tenéis, Recuerdos de la Guerra de España llamada La Independencia. Está en francés, pero yo he puesto, hoy la gente sabe más el inglés que el francés, y he traducido los textos a través de, he cogido, perdón, la traducción de Jesús Navarro Villalba, porque era mejor. Veamos lo que nos cuenta este hombre de cómo estaba Sevilla cuando llegan allí los franceses. Durante toda la ocupación, Sevilla estuvo tranquila como ciudad francesa. Había aceptado su nuevo destino y Cossé contaba con ella, con numerosos partidarios. Los sevillanos vivían bajo nuestra dominación como si fuéramos sus compatriotas. Fijaros qué felicidad. Las veladas del Mariscal Soult, sus bailes y sus cenas gustaban mucho a los sevillanos y se ambicionaba el honor de sus invitaciones. Vámonos a otro texto ya, otra página, la 120, de la traducción, texto 25b. Pero frente a esa cosa, esos bailes, frecuentemente vimos a infortunados españoles expirando de hambre, que recibían el consuelo de la religión en las escaleras de las iglesias o sobre el pavimento de las calles. Apenas comenzábamos una miserable comida, golpeaban nuestros oídos gritos lamentables y palabras como «¡Me muero! ¡Socórranme!». A veces alguno de estos desdichados llegaba a entrar y nos veíamos obligados a darle de comer. Después. En el texto 26b se formulará: ¿cómo es posible que Andalucía, que normalmente exporta tanto grano, fuese incapaz de alimentar a un incremento de población de 60.000 hombres, como muchos repartidos por una superficie de 2.000 leguas cuadradas? Como 70.000 señores que habían llegado, ¿y qué hacemos? Y fijaros lo que dice él mismo. Tengamos el valor de decirlo. Esos 60.000 hombres eran grandes consumidores y el despilfarro no tenía límites. Y más adelante, la disciplina estaba relajada. El soldado buscaba la comodidad, los jefes la riqueza. Ya está describiéndolos. Y en el texto 27b nos va a describir ni más ni menos que al ejecutor de todo esto, al Mariscal Soult, comandante del ejército del sur, que parecía ser más el rey de Andalucía que un lugarteniente del emperador. Ningún monarca se rodeó de más majestad, ninguna corte fue más sumisa que la suya, como el Júpiter de Homero hacía temblar el Olimpo. Podemos imaginar allí a este señor. Los franceses habían llegado a Sevilla y lo primero que hicieron fueron muy ingenuos los sevillanos, porque aquí lo tuvimos claro, aquí lo tuvisteis totalmente claro, en San Fernando. Ahí iba a empezar la España libre. Pero aquellos fueron unos ingenuos radicales. Fueron a Carmona a recibirlos. Uy, vamos a pactar con vosotros y vamos a hacer aquí unas capitulaciones importantes para que aquí no pase nada. Claro, lo primero, en esas capitulaciones, en el segundo, tenéis en el 28, estamos en la página 6 de la central, se decía
que igualmente había que respetar las vidas y derechos y propiedades de los eclesiásticos seculares y regulares de ambos sexos, conservándose el respeto debido a los templos y monasterios, conventos y clausuras, todo con arreglo a nuestras leyes y prácticas. Y en el séptimo se decía que las tropas francesas ni los oficiales de cualquier graduación que sean no serán empleados sino en cuarteles y pabellones o en edificios desocupados que indique la municipalidad. En definitiva, se comprometieron a no entrar y dejar intactos los conventos, las iglesias y todo más allá. Se comprometieron. Pero nada más que llegar, una vez que hemos llegado, ¡yum!, lo primero que hizo el ejército fue ocupar todos los conventos de Sevilla. El propio Guichot, en la historia de la ciudad de Sevilla, es magnífica, el siglo XIX, no hay ninguna historia que haya superado eso, literalmente. Nos dirá, en tanto que los regimientos franceses, faltando a una de las condiciones de la capitulación, realmente a dos, a la segunda y a la séptima, lo efectuaban en los conventos más espaciosos de la ciudad, estaban ocupándolo. El propio Guichot nos va a contar cómo el propio mariscal Soult, que llevaba, ya lo diré después, una especie de guía Michelin, ya descubriremos cuál es, se dio cuenta de que de haberse llevado el mariscal Soult los siguientes cuadros de la catedral, nada más que llegar: la Natividad de la Virgen, llamada la Noche de Murillo, la Muerte de Abel, el Descanso de la Virgen, otros dos de San Pedro de San Pablo, el magnífico descendimiento de Pedro en campaña que se veneraba en la parroquia de Santa Cruz. En definitiva, recordar que la barbarie fue tan tremenda, aparte de los carros que luego fueron para arriba, el tema es que el Señor, como le gustaba decorar sus propias habitaciones, recortó los cuadros para que pudiera exponerlos dentro de donde tenía que hacerlo. Una auténtica barbaridad, literalmente. El propio Guichot, en el texto 31, nos va a hablar de la profanación de la tumba de Fray Diego de Deza. Ahí lo tenéis, que cometió la soldadesca abriendo sacrílegamente el sarcófago que contenía los restos tal. En fin, por poner yo, porque me gusta siempre hacerlo, me fui al propio archivo municipal y busqué textos hasta ahora totalmente desconocidos, entre ellos el que tenéis en el texto 32. Estamos en el 26 de octubre de 1810. Ese 9 que hay ahí, cuartel de la Merced a 26, un 9 debe ser un 8, aunque allí aparezca un 9. El cuartelero da parte a vuestra señoría de las ocurrencias que hay en su cuartel, a virtud de los graves daños que puedan seguirse y que no cabe disimulo. Desde que entró el batallón del número 28 que existe hoy, se ha empeñado esta tropa en destrozar y robar cuanto puede del convento, de manera que hasta ahora han quitado 7 rejas, tal. Ya no leo más, porque ahí lo que tenéis es eso, destrucción. En este caso, en textos no vistos hasta ahora, pero que nos van a, si vamos buscando cada uno de los conventos, la documentación que tenemos y la leemos, nos vamos a encontrar todo esto. Pero no solamente era el convento de la Merced, como acabo de decir, en el texto 33, también sacado ex novo, vais a tener ahí, que les dice: tenga vuestra excelencia en consideración que todos los conventos de Sevilla, en cuyos edificios conservados como estaban, podía acuartelarse cómodamente 30.000 hombres, y excusar en las casas particulares se hallan destrozados, etc. Y en el texto 34 se le va a mandar, piden que se desalojen las casas particulares, pero que se metan más gente todavía en los conventos, pero para eso había que mandar a hacer separaciones que son indispensables para que entren todavía más soldados dentro de esos propios conventos. Podéis imaginar lo que se estaba viviendo en el país, porque eso es mutatis mutandis lo que pasaba en todas y cada una de las ciudades a las que se pretendía traer liberté, fraternité, égalité. Esto es así. Bueno, evidentemente el problema iba avanzando y el gobierno tuvo que salir de nuevo, otra reunión, ahora el 21 de junio de 1810, antes fue en el 9, y otra vez allí el vuelo de Marchena desde la Gaceta Real haciendo de las suyas. Don José Napoleón, por la gracia de Dios
y por la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias, deseando honrar la memoria de los españoles, ilustres en letras, o bien de acreditada celebridad de las bellas artes, y que los monumentos de su gloria no se pierdan ni olviden, visto el informe de nuestro ministro del Interior, hemos decretado y decretamos lo siguiente. Artículo primero. En todo el reino se conservarán los monumentos sepulcrales de hombres ilustres, insignes en letras o de gran celebridad de las bellas artes. Artículo segundo. Los sepulcros, lápidas o bustos de hombres célebres que se hallen en monasterios o conventos suprimidos se trasladarán a la iglesia principal o catedral donde lo viere. Hasta aquí nada nuevo de lo anterior. Pero atención ahora. Artículo tercero. En esta capital, Madrid, las cenizas de Miguel Cervantes que yacen en el convento de las Trinitarias, la del escultor Gaspar Barrera que están en la Victoria, monasterio de la Victoria, el sepulcro de Saavedra que se halla en Recoletos, el del historiador de México Solís en San Bernardo y el de don Jorge Juan en San Martín se trasladarán a San Isidro el Real. Artículo cuarto, eso para Madrid. Vámonos a Sevilla. El cadáver y sepulcro de Hernán Cortés, que está en Castilleja del Campo, en tierra de Sevilla, se trasladará a la catedral de dicha ciudad. Caramba, caramba. Fijaros bien. Primero, ya en Madrid, el epicentro ya ha llegado ni más ni menos que a nuestros grandes autores del siglo de oro, el propio Cervantes, que ya habían sacado también la propia tumba y a ver qué hacíamos y a ver ahora cómo justificábamos el asunto. Pero cuando bajan al sur, lo que hacen es fijar su atención en un personaje importante, sí. Hernán Cortés fue muy importante, pues a la polémica que tenemos ahora allí en Sudamérica, como todos sabéis, no podemos ni decir el nombre de Hernán Cortés. Pero el problema no era ese. Lo que ellos buscaban realmente era el oro de los incas y lo que sabían que había detrás de la gran figura del propio Hernán Cortés. Es decir, allí todo eso, toda la parte que se podía traer, eso es lo que iban buscando. Pero ahí, al margen de esto, dirán, añado, artículo 5, se formarán y circularán indicaciones de aquellos varones insignes cuyas memorias merezcan consagrarse a la posteridad. ¿Esto qué significa? Significa que, oye, que a Cervantes y que a los grandes personajes busquemos el hacer toda una memoria que podamos publicar para que la gente sepa por la Gaceta y los periódicos que nosotros lo que nos dedicamos es a traer cultura. Cultura es lo que estamos trayendo, que no se distraiga el personal, que eso es lo que estamos ofreciendo. Y decimos esto, nuestros ministros que se ocupen de llevar esto a cabo. Pero claro, estos cultos de la época no conocían bien el Renacimiento. Y les falló en lo que ahora me ocupa, es decir, nos ocupa, Sevilla, Hernán Cortés, pues que dijeron primero, ahí lo tenéis en el texto 36, lo he localizado en los autos capitulares de la propia catedral, el 27 de julio se reunieron para decir que de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de José Napoleón, tenemos que traer directamente a la catedral al propio Hernán Cortés. Pero en ese mismo expediente, para sorpresa, nos encontramos con dos cosas. Que hay un informe que lo que se dice es que últimamente sus huesos, cuando fueron a buscarlos, habían sido trasladados en 1562 a la Ciudad de México, en Nueva España. El bueno de Hernán Cortés quería enterrarse allí, luego al final hubo problemas, no se le hizo el entierro que él quería, pero lo cierto es que en 1522 se le metió en una caja y viajó para afuera. Cuando los franceses fueron, se encontraron que ese oro que buscaban realmente no estaba allí. Distinto es que estoy estudiando esto ahora, pusieron inmediatamente cartas a ver si podían allí buscarlo por la otra parte. Ese es otro problema distinto que este. Y inmediatamente ese informe se va a llevar el día 13 de agosto de 1810, se vuelve a reunir el cabildo para decirle a los franceses que tienen este problema y a ver qué hacen. Todos los que estéis presentes sois todos listísimos. Y en ese momento ya tenéis que percataros
de que al no encontrar al bueno de Hernán Cortés, decidieron sustituirlo por Benito Arias Montano. Si no tenemos esto, vamos a ver qué hacemos ahora. Hay que buscar cómo justificamos esto en Sevilla, porque se nos ha ido esto de las manos. Y evidentemente buscaron un personaje realmente espléndido, porque fijaros bien, Benito Arias Montano se dice que escribió, que no lo escribió, unos aforismos sacados de Tácito. La bibliografía contemporánea, ahí tenéis una serie de autores que piensan que que no son suyos, desde Morales Oliver hasta Tierno Galván, que es espléndido el trabajo, por cierto, Carmen Codenier, etc. Tenemos otros que piensan que es suyo, inútilmente. Entre ellos, fijaros bien, el propio Marabá, cuidado con esto. Uno de los autores nuestros, de los latinos, más citado, Serafín Bodalón, que escribe sobre eso y dice todas estas cosas. Y en fin, tenemos quien piensa que no, que era suyo. No era suyo. Con toda seguridad, no era suyo. Pero a los franceses, poco importa lo que pensemos hoy en la investigación. Lo importante es que en la época se decía que era suyo y se publicaba además como suyo. Entonces no podemos meter anacronismos dentro allí. ¿Por qué les interesaba eso? Pues porque en esos aforismos se justificaba la guerra de Francia. En el 46, el príncipe que menosprecia los principios de una rebelión y no hace de los indicios y argumentos que la significan, es quien más alimento da a la guerra que después carga sobre su reino. En el 47, para justificar las matanzas de todas partes. Lícito es al príncipe y general que ha intentado por todos los medios posibles sosegar un motín y rebelión y que no ha aprovechado, procurar la muerte universal de todos los rebeldes. Fijaros bien esto. A partir de ahí, claro, le interesaba. Pero le interesaba también porque Arias Montano, cuando llega la Revolución Francesa, de pronto aparecen ahí unas cartas que también son apócrifas, en la que Montano arremete contra los jesuitas. Es increíble que hay una legión de estudiosos que citan esto, algunos de ellos muy bien, entre otros mi propia discípula Violeta Pérez Custodio, que se da cuenta de que eso no va bien, pero hay otros que sin embargo siguen ahí insistiendo de que esas cartas son verdaderas. Baste leer el texto 52 para darnos cuenta de que es imposible, pero a ellos les interesaba esto también, fijaros. De lo dicho se sigue, está Arias Montano hablando mal de los jesuitas, para que expulsen a los jesuitas, pero Arias Montano es del 16, ¿cómo que Arias Montano está hablando en el 18? Bueno, de lo dicho se sigue que estos padres ni tienen buena ni recta intención con ningún príncipe eclesiástico ni secular, y que solo sirven en cuanto les está bien a sus intereses, antes se sigue ningún príncipe y señor particular se pueda fiar de ellos. Porque mostrándose como lo hacen, a un mismo tiempo, igualmente afectos a todos, haciéndose españoles de los españoles, franceses de los franceses, y así de todos, solo procuran engañar a todos, y a título de amigos de todos, no hacen el negocio de ninguno sino el suyo propio. Fijaros bien. Pero el mero hecho de que mencione a los franceses, que mencione todo esto, nos hace ver que eso es un texto interesado, que se ha redactado en un momento determinado, que no casa con los problemas de Felipe II en el momento en el que ya empezamos a tener todo lo que conocemos hoy sobre los jesuitas en ese momento, en la segunda mitad del 16. Esto encaja con el 18, pero no con con esa segunda mitad de nuestro siglo de oro. Pero si esto no basta, tenemos que tener en cuenta que Arias Montano, que habíamos visto que era el padre de la políglota, cuando llega, evidentemente, es perseguido por la Inquisición. León de Castro, recordar todos los problemas que va a tener a los franceses en esa revolución francesa que quiere acabar con la Iglesia inmediatamente y que quiere acabar, por supuesto, con la Inquisición y con todo esto. El hecho de que hubiera sido perseguido por ella era un personaje clave para poder defenderlo de cara a todo lo que había en ese momento. En definitiva, escogieron un personaje muy bien escogido porque sabían bien lo que iban a hacer.
Para ello, lo primero que tenemos que ver es qué pasó con el convento de Santiago de la Espada. Ahí tenéis como el libro de Antonio Pont, esa es la guía Michelin, que llevaba Sult en su día. Ahí, a través de ese libro, él conocía lo que había en cada una de las iglesias de Sevilla. Y entonces sabía lo que tenía que repetir, no tenía ni que molestarse. A ver, de aquí quiero, pum, pum, y iba subrayando, porque de hecho las descripciones que tenemos, uno por uno de los cuadros ya están metidos ahí dentro. El cuadro del retablo mayor de esta iglesia es muy buena obra de Varela y representa a Santiago, tal. Todos esos cuadros robados. Pero si queremos saber si realmente entraron y rompieron todo, vayamos a lo que va a pasar ni más ni menos que con el sepulcro del fundador, del 32º fundador, maestre de la Orden de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Leo la traducción 55b. Estaba la estatua esta al lado justamente de la de Arias Montano. La estatua del señor don Lorenzo Suárez de Figueroa, 33º maestre de la Orden de los Caballeros de Santiago y fundador del convento de Sevilla, fue hecha a pedazos por los franceses y fue transformado por otra parte su divino templo en una caballeriza en el año de 1810, aunque una vez sacudido el yugo de la esclavitud, fue restaurado y restituido a la suprema divinidad en el año de 1816. Bien, pero no bastó con eso. Lo que hicieron inmediatamente fue después de haber echado, como ya dije al principio, a todos los frailes fuera, sacar a subasta el convento. El 25 de agosto salió y lo comprará, esto lo localizó todo en la Gaceta de Madrid, literalmente, leyendo todo ese periodo, hasta ir localizando uno por uno las subastas y llegar ahí lo tenéis en el 57b, lo va a firmar en la orden de subasta, fijaros bien, Mariano Luis de Urquijo. Estos Urquijo, banqueros, que hicieron un gran negocio en aquel momento, como todo el mundo sabe, pero esto está ahí, la firma de los antecesores. Bueno, en el 57C vais a tener ya el valor del convento en el momento que no nos sirve, y lo importante es que en el 58A se nos dice ya que quien compra, el nuevo propietario, será don Juan de Castillo y Rodríguez, teniente coronel de caballería. Evidentemente tenemos a un español afrancesado que está metido en el ejército y que va a ser el que va a comprar. Y lo primero que va a querer es abrir ventanas nuevas, que aquello que tenga buena luz, etcétera. La iglesia la va a destrozar, la convierte en caballeriza, y tenemos como el arquitecto mayor, en este texto 58b y 58c, el arquitecto mayor, en el mismo día en el que se lo pide, ya ha reconocido la obra y hace el informe positivo para que pueda hacer todos los desmanes que está haciendo. Por tanto, eso... además, en el texto 59 os vais a encontrar con que la espléndida biblioteca que tenía el convento, entre otras cosas, con cosas de Benito Arias Montano, a él le estorbaban. Menos mal que lo que hizo fue decidir que se la donaba a la catedral, todos los libros, en este caso a la catedral de Sevilla. Ahí tenéis, eso ya lo podréis leer en casa. Una vez que esto es así, le estorbaban los huesos de dos personas, fundamentalmente. Uno, el del propio fundador, que hemos visto antes, pero el fundamental es porque vino impuesto, fue Benito Arias Montano, que se decida qué hacemos con Benito Arias Montano. ¿Qué hacemos con lo que queda de Benito Arias Montano? Que ya no sabemos qué había de Benito Arias Montano una vez que desmontan todo lo que habían desmontado. En ese momento viene el traslado de los restos mortales en 1811, ni más ni menos que lo tenéis ahí. Lo primero es ver cómo hacen la falacia de meter en la Gaceta de Sevilla, ya luego veremos esto también en la de Madrid, todo el asunto. En resumen, ahí tenéis el texto 61A, en el que don Joaquín Leandro de Solís va a cumplir con todo lo que se había dispuesto y va a hacer que con don Alberto Lista, nuestro catedrático presbítero, catedrático de la Trinidad, como yo mismo, pero allí en Sevilla, pues que se le haga
en el traslado a la Catedral de Sevilla, el 25 de junio, según se va a especificar, y se le pone una inscripción que va a escribir este ilustre catedrático que dice: «Adiós, óptimo máximo. Las cenizas de Benito Arias Montano, varón piadosísimo y doctísimo, intérprete de las Sagradas Escrituras, cuidó de que fueran trasladadas públicamente desde la iglesia de Santiago a este monumento Joaquín Leandro de Solís, consejero de Estado y prefecto de Sevilla, en virtud de un decreto del rey José Napoleón, favorecedor de las ciencias y de los sabios, el día 25 de junio del año del nacimiento de Cristo de 1811. Nos imaginamos todos con esa ampulosidad con la que escribe, con tanta ciencia, pues que allí tuvo que haber, bueno, toda una procesión para llevarse los huesos de Benito Arias Montano desde la iglesia de Santiago de las Espadas hasta la Catedral de Sevilla el 25 de junio. Imaginaros el calorcito que hace en Sevilla el 25 de junio. Pero el texto omite determinadas cosas. Primero, falsea determinadas cosas en primer término, porque dice, según lo dispuesto por el artículo tal. El artículo tal lo que ordenaba era llevarse a Hernán Cortés, no a Benito Arias Montano. Por tanto, ya estamos falseando. Y ahora omite, esto he tenido que buscar a ver eso, esa procesión, ¿cuándo ocurrió? Pues ocurrió a las 5:30 de la tarde en Sevilla. Podéis imaginar un 25 de junio, la gente que iría acompañando con el calorcito allí, con la canícula, a acompañar todo aquello. Bueno, a partir de ahí ya tenemos al bueno de Benito Arias Montano trasladado ya a la Catedral de Sevilla, y se va a sacar un memorial inmediatamente para ilustrar a toda la población de quién era Benito Arias Montano. Todo lo que he contado ahí antes de las tres cosas, de los aforismos de una parte, sus críticas a los jesuitas, todo esto están en el memorial, como no podía ser de otra manera, porque a ellos les interesaba que esto fuera así. Por tanto, omito todo eso porque eso es erudición y la repetición no tenéis por qué tenerla. Nos vamos ya, porque hay que ir terminando, efectivamente, a hablar de dos cosas. La primera, de la autoría de todo esto. Cómo los hispanistas han desbarrado al pensar que el bueno de Alberto Lita, director de la Gaceta de Sevilla, pues fijaros bien lo que opinan ellos. El carácter de este texto, cuando hablan de la propia necrológica de Benito Arias Montano, una vez más, revela una vez más hasta qué punto nuestro autor vivía en otro mundo, más allá de los avatares de la guerra, refugiado en el cosmos, ensimismado de la cultura. Un periódico de la naturaleza bélica y propagandística como es la Gaceta de Sevilla, en esta época, choca violentamente con el culturalismo intelectualista de nuestro poeta. No. Su poeta estaba al servicio de una causa que ahora conocemos perfectamente, y lo que estaba haciendo era escribir unas inscripciones y una serie de cosas que intentaban, como buen ilustrado, tratar de justificar todo aquello. Pero evidentemente, fijaros bien, en el 67, amigo y consejero de Sul, los franceses le escribieron de ordinario a empresas culturales, como la de crear el Panteón de Sevillanos Ilustres. Lo terrible es que, acabada la guerra, como dije al principio, luego nuestros compatriotas, y siguieron por la misma línea, trienio liberal, cuando llega el Mendizábal, harán inmediatamente el Panteón de Hombres Ilustres. Y hoy, cuando compramos la entrada, pues nos imaginamos que vamos a un mundo de cultura, de libertad, de fraternidad, de igualdad. Esto es lo que tenemos que tener absolutamente claro. Y el otro que hace esto, que entra, es ni más ni menos que Marchena. Marchena. El bueno que escribe, que falsifica a Petronio, como dije al principio, y del que no voy a decir más, porque con eso basta. Pero si esto no les bastaba a los franceses, voy a terminar. Os vais a ir, os he puesto al final, todas las páginas. Ellos saben bien cómo utilizar la propaganda. ¿Y por qué eligieron el 25 de junio? Pues eligieron el 25 de junio para hacer el traslado y darlo a conocer luego el día 28.
no el 25, porque el día 26 las tropas francesas estaban tomando Badajoz. Y como estaban tomando Badajoz, evidentemente reservaron la noticia para que cuando tomemos Badajoz podamos sacar en la Gaceta de Madrid, esto es la Gaceta de Madrid, para que lo veáis, primero la toma de Badajoz, el día 26. Si nos vamos a la página siguiente, entraremos en el 28 de junio, diciendo: el excelentísimo señor consejero de Estado, prefecto de Sevilla, don Joaquín Leandro de Solís, todo lo que vimos antes del traslado de los huesos de Arias Montano, para decirle a los extremeños: oye, que no venimos sino a traeros cultura, que lo primero que hemos hecho en Sevilla ha sido trasladar ni más ni menos que al pobre de Benito Arias Montano y ponerlo en un panteón de hombres ilustres, para que veáis que nosotros no somos salvajes para nada. Dejadnos entrar, que tranquilidad, que ya veis lo que hacemos con vuestro paisano. Y luego, el día 2 de julio, poco ya después de esto, ayer lunes a las 10:30 de la mañana, hizo su entrada en esta capital el excelentísimo señor mariscal, duque de Dalmacia, general tal, y entraron. Pero entraron igual que los franceses cuando llegaron a Carmona y dijeron: capitulamos, no va a pasar absolutamente nada, porque mutatis mutandis volvieron a repetir todo exactamente en Badajoz. En definitiva, la historia es muy distinta a cómo se nos pinta. La historia no es de nadie. No podemos entrar ahora en unos planes de estudio en los que se nos diga esto fue así o fue de la otra manera. Serán los historiadores, seremos los especialistas los que, buscando los documentos pertinentes, podamos poner. Pero de la misma manera que hubo que rechazar en mi generación el que hubiera una formación política nacional en nuestro tiempo, no puede venir ahora una formación política de la posverdad a sustituir a esta otra, y que de alguna forma, en vez de enseñar ciencia, lo que hagamos sea adoctrinar en un sentido o en otro. Esa sería mi primera deducción de lo que acabo de decir. Y en segundo lugar, evidentemente, tenemos que ser todos conscientes que lo que acabo de hacer ahora mismo demuestra que sin el latín, sin la lengua madre del castellano, que, como decía Juan Quil, aquí en este mismo foro, lo que hablamos es un latín transformado en todos los idiomas romances. Sin el estudio del latín, de esas inscripciones y de todos los textos que vemos, evidentemente no conoceríamos no la historia de España, sino la historia, en este caso global, porque toda la historia de Sudamérica está llena de textos como estos, esperando que alumnos brillantes, aquí hay algunos, como puede ser Sandra, como puede ser Elena, como pueden ser tantos, Pepe Lozano, que está aquí, personas realmente magníficas y profesores estupendos, pues puedan, con esa sabiduría del latín que tienen, sacar unas deducciones hasta ahora desconocidas. La Sociedad de Estudios Latinos, que me honro en presidir, pedimos el año pasado, el 27 de febrero, al Congreso de los Diputados, que el latín y el griego sean nombrados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pido desde aquí a todos los políticos del país, a todas las poblaciones, como estoy haciendo en las distintas conferencias que voy dando en España y fuera de España, el que apoyéis esta causa. Desaparecer el latín es desaparecer toda nuestra historia y convertirnos en unos nuevos bárbaros. Muchísimas gracias. La cuestión, estoy totalmente agradecidos a la Academia y a todos los presentes por abusar, sé que he abusado de vuestra paciencia, nada más. Muchísimas gracias, profesor, maestre. Ha sido una extraordinaria lección, primero del estudio para sacar estas conclusiones, estudio personal, investigación personal, para llegar a las conclusiones a que ha llegado. Todos estamos perfectamente, somos conscientes de la necesidad del mantenimiento del conocimiento
de las lenguas clásicas para mantener nuestra civilización, evidentemente. En eso nos hemos basado, se basa nuestra historia y se basa toda nuestra personalidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta extraordinaria conferencia interesantísima. Dentro de los estudios que hay de la Guerra de la Independencia, pues esto es una faceta muy particular y muy específica y muy clara sobre lo que aquí ha pasado, de lo que pasó. Muy bien, la Real Academia de San Romualdo le agradece esta intervención y le quiero hacer entrega de un pequeño recuerdo que se descubre. Los que estudiamos latín y griego de la sala y fuera de la sala. El cartel que Lo guardaré con mucho cariño. Muchas gracias, enhorabuena. Muy bien, pues después de esta extraordinaria conferencia, solo me queda anunciarles el próximo acto de la Academia, que será una conferencia a cargo del ilustrísimo señor don Luis Mederos Martín, doctor en Ciencias Físicas e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a hablar de el aire no basta para no asfixiarnos, la física de la respiración. O sea que hace falta aire y más cosas. Esto será el martes 10 de marzo a las 7:30 en este lugar, al acto al que están todos ustedes invitados. Muchas gracias, autoridades civiles y militares presentes, del TEAR, compañeros académicos y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su presencia y quedan ustedes invitados al próximo acto. Muchas gracias.